Hola, bienvenidos nuevamente por una lección más. Sí, vamos por la unidad número 6 y acá en la unidad número 6 ya estamos trabajando los acordes del primer grupo. El primer grupo que consta de la tonalidad de Do, de la tonalidad de Sol, la tonalidad de Fa. Y con esto ya podemos acompañar un montón de canciones. Qué suerte que están con nosotros para poder seguir trabajando todo esto que es el lenguaje sonoro, que es la música, que es eso mágico. Porque es mágica, la música da esas sensaciones, ese placer o esa tristeza. Ustedes vieron que en las películas siempre se acopla, se une, se fortalece una imagen o una acción con la música de anclaje se llama música de anclaje porque significa que le da más sentimiento a la acción que está pasando en ese momento. Así que la música es todo en la vida, porque cuando uno está triste, bueno, y pone una música que lo energice, cómo cambia, ¿no? Si uno sale a caminar, se pone los auriculares y va escuchando música, le cambia, es que está estudiado, cambia en el cerebro parte de nuestra serotonina y eso es lo que sirve, así que vamos a por ello, vamos a estudiar, vamos que nos hace bien al alma, que es lo que necesitamos. Gracias por estar con nosotros, no se olviden de suscribirse, me río porque yo me olvido de decírselos, pero es importante también que le den like, que se suscriban y que lo compartan, porque quizás hay mucha gente u otras personas que tienen interés en estudiar esto. Así que vamos a por ello, compártanlo, gracias por estar con nosotros, sobre todo gracias por estar con nosotros. ¿Vamos? Sí, ¿cómo que no? Gracias. Nos vemos ahora en la unidad número 6, con todo el grupo de tonalidad 1, ¿sí? Bien, hemos estudiado las tres tonalidades, la tonalidad de Do, de Sol y de Fa. Y los acordes fundamentales de estas tres tonalidades son muy semejantes. Las notas son ejecutadas en las teclas blancas. Do mayor, Sol mayor y Fa mayor. Ahora nos va a explicar que los podemos tocar, como recién lo hice yo, completos, que también yo lo he dicho como forma plaqué, o quebrados, que quedan muy bonitos, que sería como arpegiado, que ya eso lo expliqué antes, ¿no? Que viene del arpa, arpegio, como el arpa suena. Bien, nos va a dar los estudios para afianzar esto, cuál es cada tonalidad y cómo la vamos a ejecutar. Así que tenemos una serie de ejercicios y de estudios apropiados para poder fijar este conocimiento, ¿sí? Así que a estudiarlo pensando cada vez que tocamos un estudio en qué tonalidad está y cómo lo tocamos, si picado o si lo tocamos todo junto en una forma legata, ¿sí? Vamos a por ello, que esto está cada día más lindo, como siempre. Vamos al estudio. Vamos al estudio. Fa. Sol. Volvemos al Do. En descendente, ¿no? Estudio entonces. Pa, 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 pa. Silencio. Ta, 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 ta. Silencio. Lo pueden hacer más lento, ¿eh? Yo ya lo inicié con este tempo, pero lo pueden hacer más lento al inicio y después lo hacen más rápido, ¿no? ¿Sí? Bueno, y siempre estudiamos la progresión. 1, 2,
el estudio de los acordes. Atención pensando cuándo es staccato, cuándo es ligato, en 4 tiempos. Primero staccato, 1, 2, 3, 4. Pa, 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 pa. 1. Atención ese silencio. Otra vez el silencio. Pam. Tarara, pam, pam. Tararam, pam. Ahora lo hago sin hablar. El estudio del blue. A ver. Ahora los blue. 1. Técnica, moderado pensando dedo por dedo. Ligada a la primera parte, do, re, mi, fa, sol, staccato, do, re, mi, fa, sol, sol, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, pam, me apoyo. ¿Se entiende? Pequeño rock, ¿vamos? Uy, ya terminamos, ya llegamos hasta el final. Qué manera de trabajar, pero qué lindo que es, ¿cierto? Porque uno cuando va logrando tantas cosas dice, wow, lo pude hacer. Y si no lo hicieron ahora, lo hacen después. Porque el video está ahí. Así que ustedes cuando tienen tiempo y cuando lo ven bien o se sienten con ganas, van y revisan y tocan, y ejecutan, piensan y sale poco a poco con tranquilidad. Y cualquier cosa, como siempre, nos escriben y nosotros con todo nuestro amor les vamos a contestar. Recuerden que en el blog voy dejando todas las partituras que vamos agregando y los comentarios y la forma de comunicarme, todo está en el blog. O sea, trabajamos un poco con el blog y un poco con el YouTube. Y un poco las redes sociales es difícil manejar todo esto porque en realidad mi especialidad no es esto, pero bueno,
lo hacemos como podemos, lo hago como puedo. La edición no es mi fuerte, pero trato de hacer lo mejor posible. El blog hay que mantenerlo y me es difícil tanto tiempo. Porque recuerden que vivo en Italia, que debo estudiar italiano, que lo estoy haciendo, que me gustaría mucho saber bien el inglés, y bueno, poco a poco, todo no se puede, y encima se me ocurre escribir libros, así que es la vida. Vamos a hacer bien nuestro YouTube, nuestra lección. En este YouTube vemos la lección número 23, donde aprendemos completa la unidad 6. Y repito, no en la forma académica, no en la forma de conservatorio, aunque he trabajado mucho en el conservatorio, pero el conservatorio a veces nos limita un poco. O sea, yo trabajaba con mis alumnos en lo que era la enseñanza y lo que les decía, hay que enseñar a pensar, a crear, a descubrir. Y eso nuevo tiene que pasar ahora. O sea, con los años de experiencia creo que no me equivoqué. Uno tiene que descubrir, hacer lo propio y luego sigue creciendo. Ese es el kit para aprender. Y ahora con tanta información, pobre testa, ¿no? Nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo de corazón, a suscribirse, a darle like y a compartir. Vamos, gracias. Nos vemos en la próxima lección. Chao, chao. Arrivederci.